Buenas noches, iglesia. Qué rico poder entre semana encontrarnos para nuestra recarga espiritual. Te voy a pedir el favor de que allí donde estés, en tu casa, después de este tiempo de alabanza, precisamente cumplamos con lo que acabamos de cantar. Acabamos de cantar diciendo que no hay lugar más alto, no hay ningún lugar donde podamos estar mejor que a los pies de Cristo. No hay ningún lugar donde podamos estar mejor que en la presencia de Dios. Y este tiempo vamos a escuchar su palabra. Así que cierra tus ojos, dispón tu corazón, tu mente, para que disfrutes de este tiempo de recarga espiritual. Padre, yo te doy gracias, Señor Dios, esta noche por tu palabra, por tu presencia, Señor Dios. Porque tú, Dios mío bendito, has dejado tu palabra para que nosotros te conozcamos y avancemos, Dios mío bendito, en el conocimiento tuyo. Te doy gracias, Padre, por tu presencia y estamos seguros, estamos convencidos de que no hay ningún otro lugar donde podamos estar mejor que en tu presencia. Por eso, Señor, yo te pido que a través del Espíritu Santo hables a nuestros corazones y de manera particular que tomes el control de mis palabras, de mis gestos y que solamente se haga y se diga, Señor Dios, lo que sea estrictamente necesario para transmitir tu mensaje. Te bendecimos y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Este año, o al menos este primer mes, este tiempo, hemos venido trabajando en dos temas que definitivamente nos llaman la atención, como es todo en nuestra relación con Dios. Lo primero es la visión que para este año 2021 le dio Dios al pastor Darío para que la desarrollemos durante este año y durante nuestra vida. Se llama Visión en Acción 2021. Y lo segundo que venimos trabajando, Dios le regala al pastor Ricardo un tema que tiene que ver con que Dios está listo para ayudar a quienes le son fieles. Creo que ambos temas nos llevan a una parte final. Mira, la visión en acción. Partimos de prender, aprender, comprender, desprender, entender y emprender. Esas cosas nos corresponden a nosotros. Y la final, que creo que es la que todos deseamos, dice sorprender. Eso le corresponde a Dios. Pero entonces esa parte de sorprender será consecuencia de que nosotros hagamos juiciosamente y de corazón cada una de esas 6 etapas anteriores. Asimismo, en el tema que venimos trabajando los domingos bajo la dirección del pastor Ricardo, el mensaje que Dios le da al pastor Ricardo, Dios recorre la tierra con su mirada para ayudar a aquellos a quienes le son fieles. Ok, nuevamente, la parte de Dios está lista y la ayuda de Dios dependerá de nuestra, de mí, de tu fidelidad a Dios. Entonces, la parte de Dios está, ok, Dios es fiel. Dice que Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Eso le dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2. O sea que la parte de la fidelidad, es decir, que Dios lo que dice, lo cumple. Esa parte está lista. Pero de nuestra parte, ok, esa es la parte que estemos trabajando. Y no porque sea un concurso de méritos, sino porque estamos caminando en ese perfeccionamiento de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y uno de esos perfeccionamientos es hacia la fidelidad. Mira que los pasos que hablamos en la visión, la condición que hay en segundo de Crónicas 16:9, habla de que nosotros vamos a disfrutar plenamente de Dios cuando nosotros seamos fieles, cuando cumplamos con esos pasitos. Entonces, estoy completamente convencido de que a todos algo nos falta. Nadie puede decir que es una obra terminada, sino que por el contrario, algo nos falta. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver precisamente con esto. Y estaremos con una historia, inicialmente con una historia o un pasaje de una historia que se encuentra en Mateo capítulo 19. Una historia que todos conocemos, es el encuentro del joven rico con Jesús. El encuentro del hombre con Dios. Y allí entonces este hombre llega
donde Jesús, dicen de este hombre que era joven, rico, que era un dirigente, y llega ante Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús allí le dice: cumple los mandamientos, y le menciona los mandamientos. Y ahí, en ese punto de la historia, quiero que tú y yo leamos la Biblia. Mateo capítulo 19, versículo 20. La respuesta del joven a eso que le traslada a Jesús, él llega preguntando: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: cumple estos mandamientos. Y mira la respuesta del joven rico, Mateo 19, 20. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. Pero lo que más me llama la atención es la pregunta que hay allí. Dice: ¿qué más me falta? Y ese es el título que le he colocado a esta enseñanza. ¿Qué más me falta? Mira, este hombre que se acercó a Jesús con esa inquietud era un hombre que tenía aquello que el mundo puede creer que lo puede llenar. Era joven, rico, era un hombre importante, reconocido, tenía cierta autoridad, en fin, todo un cacao ese muchacho. Y que cumplía las normas. Sin embargo, su fe, que estaba encaminada a cumplir normas, no lo llenaba, no lo satisfacía espiritualmente. Y eso a veces nos ocurre a nosotros. Nos equivocamos cuando pensamos que el cristianismo es única y exclusivamente cumplir normas. Y entonces nos volvemos con una vida cristiana monótona y aburrida. Ojo, quiero hacer esta claridad. Nosotros debemos obedecer todo aquello que Dios nos diga. Entonces, la obediencia involucra 3 aspectos básicamente. El primero de ellos: no hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. Primero, no hacer lo que Dios dice que no hagamos. Segundo aspecto: hacer aquello que Dios nos dice que hagamos. Si vos te das cuenta, hay una parte que se expresa, esa obediencia se expresa con el no hacer, pero hay otra parte de la obediencia que es el hacer. Pero creo que en esa segunda parte hay algo más. Hay algo más. Y ese algo más se refiere a que trabajemos y nos esforcemos por alcanzar aquello para lo cual Jesús te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. El hacer y dejar de hacer. Bien, ok. Casi que no pongámosle un chulo, pero entendido. Pero viene esa última parte y es alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí. Y eso ya habla una parte no solamente de cumplir, sino de la proactividad. Si tú te das cuenta, entonces a veces nos quedamos solamente en el qué debo hacer y qué no hacer. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos retos que Dios pone delante de nosotros? Sabes, la mayoría de los retos que Dios nos coloca no están en la Biblia. Nacen de esa relación personal con Jesucristo. Cuando tú lees la vida de los hombres que aparecen allí en la Biblia, el que tú escojas fueron retos que aparecieron en esa convivencia con Jesús. Y que claro, quedaron consignados en la Biblia para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores. El joven rico terminó decidiéndose por vivir una vida cumple reglas. El joven rico terminó por desechar, por no aceptar, y más que no aceptar a Jesús es quedarse con esa vida que traía. Pero ¿sabes qué se perdió? Una doble invitación que le hace Jesús a él y en el joven rico a todos nosotros. Y esa doble invitación viene bajo el título de sígueme. ¿Listo? La conversación tú lo puedes terminar de leer en casa. Jesús le dice: vende todo lo que tienes, luego ven y sígueme. Y ese sígueme involucra 2 cositas. Quiero que pongas atención a esto. Lo primero,
el discipulado. ¡Wow! Este hombre se perdió la oportunidad de que Dios mismo, Jesús mismo, lo discipulara. Pero también se perdió otra cosa: vivir la vida que Jesús tenía para él. Y yo quiero que pensemos en lo siguiente. Vamos a hacer una comparación. El joven rico, el hombre llegó diciendo: sé que me falta algo, Señor. He cumplido las normas, he cumplido las reglas, pero no me siento lleno, no me siento vivo, no me siento apasionado. Más bien estoy como monótono, como... Ok, y se quedó con esa lección. Pero si miramos los discípulos que también estaban allí cuando este hombre fue a hablar con Jesús, los discípulos aceptaron el llamado de Jesús de sígueme. ¿Y sabes qué pasó en la vida de ellos? En primer lugar, fueron discipulados por Jesús. Y en segundo lugar, la vida de esos hombres cambió totalmente. Yo creo que ninguno de los discípulos puede decir: mi vida fue monótona cuando yo decidí seguir a Jesús. Ninguno. Te pondré algunos ejemplos. ¿Qué pensarías tú que te muestren primero un recipiente con agua y luego delante de ti te sirvan un vino y te digan: eso que tuviste que era agua, Jesús lo convirtió en vino? Yo creo que yo me lo saborearía despaciecito y fuera de eso abriría unos ojos grandísimos. Te pondré otros 2 o 3 ejemplos. El ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces. Hay unos panes y unos peces poquiticos. Y de pronto aparecen, wow, miles de panes y miles de peces. Este pez sería de los que se multiplicaron o era de los que había inicialmente. Yo no sé, pero yo me comería ese pescado también disfrutándolo. Sabe lo mismo, tiene las mismas escamas. ¡Wow! Dios. Tercer ejemplo. ¿A ti qué te parece ver que un muerto se pare? No me vas a decir que eso es vida monótona, que eso se ve todos los días. ¡Ja! Tremendo eso, ¿no? Y lo vieron. Lo que te quiero decir con esto y lo que Dios habló a mi corazón es que con Jesús hay una vida tremenda, pero que para poder ser sorprendidos por Jesús, primero tendremos que escuchar a Jesús, seguir a Jesús, obedecer a Jesús y prepárate. Prepárate. El joven rico se conformó con la mediocridad espiritual. Y cuando hablo de mediocridad no estoy hablando en el sentido peyorativo, malo, sino como que hizo la mitad. Mediocridad. Y Jesús lo que quiere es que todos avancemos hacia esa madurez espiritual. También el joven rico es el ejemplo de que hay cosas, actitudes que tenemos que dejar para poder ser sorprendidos por Dios, para poder ser sorprendidos por Jesús. Y hoy precisamente vamos a hablar en este primer capítulo de aquellas actitudes del corazón. Seguramente hay más, al menos Dios puso en mi corazón estas 5 que tenemos que dejar si queremos ser sorprendidos por Jesús. Ahora, recuerda, y nos vamos a basar específicamente en el caso del joven rico y los discípulos, en lo que venimos hablando. No solamente hay que dejar esas actitudes, sino que hay que escuchar, seguir y obedecer a Jesús. Y seguramente en ese camino, en ese proceso de seguir a Jesús, vamos a ser sorprendidos por unas cosas tremendas. Muy bien, entonces vamos al capítulo y lo primero es actitudes del corazón que nos impiden ser sorprendidos por Dios. Te repito, seguramente hay algunas otras, pero si entendemos estas 5, creo que podemos seguir buscando en nuestro corazón bajo la guía del Espíritu Santo. La primera de esas actitudes se llama la falsa sabiduría o entronizar la sabiduría humana. Acompáñame por favor al libro de los Proverbios, capítulo 26,
verso 12. Proverbios 26:12 dice: ¿te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. A veces nosotros creemos que el conocimiento humano, la sabiduría humana, las habilidades humanas y hasta la experiencia humana son suficientes para entender todas las maravillas que nos rodean, inclusive para provocar que ocurran cosas en nuestra vida. Y lo que está diciendo este proverbio es: ¿te has fijado en quien se cree muy sabio? A veces hasta creemos saber más que Dios. Creemos que si movemos las fichas de esta manera va a ocurrir esto. Y eso es en parte como que esa es nuestra lógica. Y mi lógica, 0,000000000000000. Y póngale todos los ceros en porcentaje con respecto a la sabiduría de Dios. No es nada. Pero lo que nos dice el versículo es que más se puede esperar de un necio que de gente así. Y te quiero leer otro pasaje, primer carta a los Corintios, capítulo 3, versos 18 y 19. Mira esto, qué tremendo. ¿Cómo empieza? Dice: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. ¡Wow! Parece que la hubieran escrito ayer, en donde estamos en una sociedad, en un momento en que el conocimiento se está valorando de una manera increíble. No es que no sea necesario el conocimiento, es necesario el conocimiento. Gracias Dios por las habilidades que nos diste. Gracias Dios por las experiencias que hemos vivido. Pero eso no lo podemos entronizar, porque sabes, no es garantía de nada. Facilito, acabamos de pasar un año donde el hombre tuvo que pelear tremendo y seguimos con un virus. Versículo 19: porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia. ¿Por qué les coloco esto? ¿La falsa sabiduría o entronizar el conocimiento, entronizar la sabiduría? Mira, si nosotros colocamos la fe como prioridad y no que anule el conocimiento, la experiencia y los talentos, sino que sea el motor de ese conocimiento, de esas habilidades, entonces estaremos actuando de la manera correcta. Quiero dejarte esta frase para cerrar este punto. Solo sé que nada sé. Por eso busco y obedezco la palabra de Dios. El pastor Darío tiene una frase, dice: nosotros preguntando y Dios sabiendo. Solo sé que nada sé. Y como estoy en eso, entonces, ¿a quién tengo que buscar? Al que se la sabe, a Dios. Buscar su palabra y obedecer la palabra de Dios. Primera actitud que hay que desechar para ser sorprendidos: posicionar la sabiduría, el conocimiento y las habilidades por encima de la fe. Segundo, la soberbia. Proverbios capítulo 21, versículo 24 dice: orgulloso y arrogante y famoso por insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. Te traeré dos definiciones de soberbia. Dice: creerse superior, o creerse con más derechos que otros, o sencillamente demostrar altivez espiritual. Tal vez diríamos: no, yo no soy soberbio, es más, me siento orgulloso de lo humilde que soy. No, mira, Dios obra conforme a su buen propósito. Y Dios hace cosas en medio de su gracia que uno se sorprende. Dios, ¿cómo hiciste esto? Y no por el tamaño de las cosas, sino en quienes las hace. Porque uno a veces piensa que Dios, mira, es que yo como me estoy manejando de bien, estoy caminando 1, 2, 3, 1, 2, 3.
y no pasan. Ok, lo que te quiero decir es que ese proceso en la visión para ser sorprendidos por Dios no es un proceso de concurso de méritos, ya te lo dije, es un proceso en el que vamos perfeccionando nuestra fe en Jesucristo. Y lo peor de todo es que la soberbia tiene como consecuencia el fracaso. ¿Quién es un soberbio? El que piensa que tiene la razón y por eso no cambia. Y como no cambia y como cree que él tiene la razón, entonces se pierde las maravillas de Dios. Tercer actitud, la necedad. Hemos hablado tantas veces, nos ha enseñado Dios tantas veces acerca de los necios y los sabios. Necio es el que hace las cosas y las hace y así le vaya mal, sigue por el mismo camino y sigue haciendo las cosas de la misma manera. Proverbios en el capítulo 13, versículo 19, dice lo siguiente: el deseo cumplido endulza el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. Es decir, que un necio es el que sabe que no tiene la razón, pero tampoco cambia. El sabio cree que tiene la razón, el soberbio cree que tiene la razón y no cambia. Y el necio sabe que no la tiene, pero tampoco cambia. Otro pasaje en la Biblia, no lo coloqué allí en el bosquejo, dice que al necio no le complace el discernimiento, tan solo le gusta, tan solo hacia la de su propia opinión, o sea, no le interesa saber lo que es bueno y malo y no lo que yo digo. Y esto es, y no funciona, pero así sigo. Eso se llama necio. Ok. Cuarta actitud, la pereza. Proverbios capítulo 13, verso 4, devuélvete unos cuantos versículos allí en la Biblia, Proverbios 13, 4, dice lo siguiente: el perezoso ambiciona, ¿y sabes qué pasa? Nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Ay, tan rico que a mí me pasara esto, pero ay, tan chévere tener un buen matrimonio. Y ponemos caritas así. Tan chévere, pero no queremos trabajar por ello. ¿Sabes una cosa? El perezoso sabe lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. Le faltan ganas, le falta disposición, le falta pasión para ir por esas cosas. Ese es el tema de la pereza espiritual. Nos falta pasión, o a quien le falta pasión para ir tras las promesas. Dos frasecitas. El perezoso desea el manjar que el diligente come, pero aborrece el esfuerzo que el diligente pone. Tan rico esto, pero que me caiga del cielo. Tan rico aquello, pero no voy a trabajar por eso. Tan rico adelgazar. Tan rico, ¿cierto? Ay, tan rico crecer espiritualmente. Yo quiero. ¿Estás leyendo la Biblia? No. ¿Te estás congregando? Ay, no. ¿Estás orando? No. Pero yo quiero crecer espiritualmente. No va a pasar. No van a pasar las cosas de esa manera. El perezoso codicia todo lo que es codiciable, pero no hace lo que es factible. Es decir, quiere ser sorprendido por Dios, pero no quiere hacer las cosas. Muy bien. Hay un dicho algo popular que dice que el esfuerzo y la constancia logran lo que la dicha no alcanza. El esfuerzo y la constancia logran lo que la dicha no alcanza. Quinta y última actitud. Y van junticas, el ocio
y la negligencia. Te las voy a definir muy rápidamente. El ocio es falta de responsabilidad en lo que se hace. Y el ocio tiene otras definiciones. Es un descanso, es un relax, pero esta definición me gustó mucho. Dice que es falta de responsabilidad en las actividades que se hacen, que se desarrollan. Y como se hacen con ocio, con falta de responsabilidad, pues son muy poco productivas. Y la negligencia habla de la falta de cuidado y esmero en aquella misión que se nos ha entregado. 5 actitudes, vamos a leer Eclesiastés capítulo 10, verso 18. Dice, por causa del ocio se viene abajo el techo. Te dije que no, era no ponerle responsabilidad a las cosas. Ve, esa grieta que le salió al techo. Ve, está más grande la grieta. Ve, ya están viendo las tejas. Ve, se nos vino encima el techo. Es mi responsabilidad, pero si no lo hago con responsabilidad. Dice, por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. No solamente cae el techo, sino que también se cae la casa. Ok, 5 actitudes que hay que dejarlas para poder disfrutar de las maravillas de Dios. Cada una de ellas, a su manera, impide que seamos sorprendidos por Dios. La primera de ellas, la falsa sabiduría o entronizar la sabiduría en vez de la fe. La fe en Jesucristo, entronizar a Jesucristo. La segunda de ellas, la soberbia. La tercera, la necedad. Cuarto, la pereza. Y la quinta, combinadita, el ocio y la negligencia. Para que cerremos esto, quiero que busques en tu palabra allí o que te memorices esta partecita. Lo dice en Filipenses 2:21, dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Ahí está resumido todo. Si estamos buscando nuestros propios intereses, eso mismo nos va a impedir disfrutar de las maravillas de Dios. Pero cuando ponemos a Jesús como el centro, prepárate. Y como te decía, hay muchas más actitudes. Pero quiero volver con la pregunta que hizo el joven rico. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y estoy seguro que Dios irá mostrando a nuestros corazones aquellas cosas que hay que dejar y que hay que asumir. Muy bien. Vamos a ir a un segundo capítulo. También es un encuentro de Jesús con un personaje muy conocido por todos nosotros, este pasaje. Pero quiero que lo mires bajo la óptica de la visión que nos fue entregado a través del pastor Darío, Dios. Y esto lo vas a encontrar en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 8. Lucas capítulo 5, el 1 al 8. Y si ya lo encontraste, a lo mejor en tu corazón está otra vez la pesca milagrosa. Ok. Calmado. Vamos a verlo bajo la visión de este año en nuestra iglesia. Visión 2021. Voy a leer Lucas capítulo 5 del 1 al 8. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Vamos a ir parando en cada versiculito. Dice, un día. ¿Cuál día? Cualquier día. ¿Sabes? Un domingo de servicio, un lunes festivo, un martes de centro comercial, un miércoles de juntas, un jueves que quedó campeón Medellín, cualquier día. Un día, me encanta cuando en la Biblia aparece eso, porque a veces creemos que son días especiales. No, para Dios, en la relación contigo, todos los días son especiales. Un día, estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba, ¿sabes para qué? Para escuchar el mensaje de Dios. Versículo 2. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban
las redes. ¿Sabes? Una cosa es lo que Jesús ve y otra cosa es lo que el hombre piensa. Para estos hombres, estos pescadores que acabaron de llegar a la playa o que ya habían llegado a la playa, ya habían dejado sus barcas y estaban arreglando las redes, limpiándolas, porque para ellos la faena había terminado. Y para Jesús nada había terminado. Sigamos, verso 3. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Me encanta cómo van pasando las cosas, poquito a poquito. Jesús, no es que Él se apartara de la gente, miremoslo de esta manera, apartó a Pedro de la gente para que estuviera con Él. Es necesario no que nos apartemos físicamente, es necesario que tengamos un tiempo a solas con Jesús. ¿Para qué? Para escuchar el mensaje de Dios, para escuchar lo que Él tiene que decirme. Verso número 4. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Aquí también pasa como una doble invitación, ¿no? La primera, vamos para aguas más profundas. Aguas más profundas es sencillamente, primero como que lo alejó un poquitico y después Jesús le dijo: quiero que estemos más los dos solos, pero quiero llevarte a un lugar en donde tú entiendas que dependes solo de mí. En la orillita Pedro se podía bajar de la barca. En las aguas profundas, yo no sé cómo era nadar de túnica, debe ser bien complicado. No podía. Y quiero que vayas pensando que Jesús muchas veces quiere llevarnos a aguas más profundas, pero nosotros como que, bueno, como que no, Jesús, no estoy listo, déjame pensarlo. Ok, te vas a perder un mundo de aventuras. Verso número, estábamos en el versículo 4, verso 5, y me encanta esta parte, me encanta, dice: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón Pedro. Paremos ahí. ¿Recuerdan lo primero? La sabiduría, el conocimiento, las habilidades. Pedro era un pescador experto. Pedro sabía que de qué horas a qué horas era más factible la pesca. Sabía cómo se hacían las cosas. Pedro sabía todo, pero antepuso el llamado de Jesús a su conocimiento, a su experiencia, a su habilidad. Se lo aclara, le dice: maestro, hemos estado trabajando duro. Es probable que en tu vida, en mi vida, haya pasado eso en algún área. Señor, hemos estado trabajando duro. ¿Sabes? No hemos visto resultados. No los hemos visto. Parte B. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Te das cuenta cómo Pedro antepone la fe en Jesús, el mensaje de Dios, a su conocimiento, su experiencia y su habilidad? Ahora, no tenía que saber pescar, no tenía que saber remar. Claro que tenía que saberlo hacer, de hecho lo hizo. Lo que Pedro no podía hacer era que los peces brincaran a la red. Eso era lo que Pedro no podía hacer. Ni el conocimiento, ni la experiencia, ni las habilidades de Pedro podían hacer eso. Pero cuando él usó su conocimiento, usó sus habilidades, aplicó su experiencia, entonces Jesús hizo lo que Pedro no podía hacer. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Versos 6 y 7, así lo hicieron. Es decir, oyó a Jesús, le obedeció a Jesús y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que lo ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse.
Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Vamos a parar allí. ¿Sabes? La sorpresa que tiene Pedro no es por su condición espiritual. La sorpresa que tiene Pedro no es por la cantidad de peces, es más bien por una combinación de esas dos cosas. Y es por el éxito que tuvo a pesar de quién era. Tremendo eso, ¿no? Ahora, quiero dejarte dos preguntitas. La primera, ¿recuerdas que en el versículo 1 decía que era para escuchar el mensaje de Dios? ¿Con qué actitud escuchas el mensaje de Dios? ¿Con qué actitud o cuál es tu actitud después de que escuchas el mensaje de Dios? Pregunta que tenemos que hacernos. Segunda pregunta. ¿Qué hubiera pasado? Esto es imaginación. Si Pedro le dice: no, con mi barca no cuente, Jesús. Vea, por ahí hay otro, vaya. ¿Se podía haber negado? Sí. La ventaja es que nosotros estamos leyendo la historia y no estamos en el momento a momento. Por eso, si Pedro se hubiera negado a prestar la barca, ya sabes, otra historia estuviéramos contando. Ok, la pregunta es esta: ¿qué en nuestra vida le estamos negando a Jesús? Pregunta. Empieza a hacer inventario con Dios. Empieza a preguntarle: ¿qué más me falta, Señor? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta por entregarte, por poner a disposición tuya? Bien, hemos hecho una lectura, algunas reflexiones acerca de la pesca milagrosa y quiero dejarte estas conclusiones. La primera de ellas: toda solución, todo proyecto y todo milagro tienen origen en Jesús y su palabra. ¿Recuerdas el primer versículo cómo empezó? Un día estaba Jesús y la gente lo apretujaba porque quería escuchar el mensaje de Dios. Toda solución, todo proyecto, todo milagro parte de Jesús y de su palabra. Bien haríamos en seguir a Jesús y en leer su palabra para obedecerle. Segunda frase que te quiero dejar, o segunda conclusión: Jesús nos conoce en el día a día. Tal vez para nosotros ya terminó la faena, pero como te dije, para Jesús apenas estaba comenzando lo que quería hacer. Segunda instancia en donde Pedro podía haber dicho: no, maestro, muy cansado. Mira que me levanté a las 3 de la mañana y ya son las 12 del día y estoy fundido, yo ya me quiero ir a dormir. No, ¿cuáles aguas más profundas? Jesús nos conoce en el día a día, en nuestras frustraciones, pero también en nuestros éxitos. Es un Dios cercano, es un Dios que se mete con nosotros, activo, proactivo para con nosotros. Tercera conclusión: Jesús nos aparta, como dice la canción, poquito a poco, para que estemos con Él. Y lo cierto es que en la medida en que nosotros, tal como el joven rico, nos apeguemos a lo de nosotros, ese poco va a ser poco. Y entonces, si es poco, tu solución, tu proyecto, tu milagro cada vez va a estar más lejos. Ahora, Pedro obedece a Jesús. Y te quiero dejar esto allí. Para que Dios te sorprenda, pon tu fe en evidencia. Porque al que escucha a Dios y le obedece a Dios, es al que Dios sorprende.
Tal vez a veces pensemos que le damos mucho a Dios. De hecho, Pedro puso a disposición de Jesús la barca, que era de donde tenía su sustento. Pero ¿qué recibió de parte de Jesús? Hasta aquí, hasta donde hemos leído, no hemos acabado de terminar de leer el pasaje. Y esto es lo que te quiero dar como conclusión. Dios puede darnos muchísimo más de lo que nosotros le podemos ofrecer. Y finalmente te quiero decir algo. Los milagros ocurren cuando vamos con Jesús a aguas más profundas. Jesús hubiera podido estar parado en la playa y decirle a los peces: salten a la playa, y hubieran saltado. Pero allí, en aquel lugar donde Pedro entendió que solo era por Jesús, que dependía de Jesús, allí en ese lugar donde se dio cuenta que al único que necesitaba era Jesús, allí Jesús hizo su milagro. ¿Sabes? Quiero terminar este pasaje. Verso 9 dice, 8, al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No teman, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ok, dejándolo todo lo podemos tomar. ¿Qué hay que dejar? Estos hombres, sus barcas, sus cosas, pero detrás de esas cosas eran los apegos. Tal vez su soberbia, tal vez su conocimiento y experiencia, tal vez su necedad, en fin. Todo eso hubo que dejarlo para seguir a Jesús, para ser sorprendidos con Jesús. A partir de este momento empezaron las sorpresas en la vida de Pedro. Pesca milagrosa. Pues sí, la primera pesca milagrosa es la cantidad de pescados que llegaron a las redes y a las barcas de Pedro. Pero también hubo una pesca milagrosa. Mínimo 3 allí mencionados fueron arrebatados de esos apegos y traídos al reino, a la luz de Jesús. Eso es una pesca milagrosa. Y esa pesca milagrosa, tal como la vimos el domingo anterior en la enseñanza del pastor Ricardo, sigue produciendo efectos el día de hoy. Hay muchos de nosotros que seguimos saliendo de ser peces comunes y silvestres a estar en las redes del Dios Todopoderoso, porque lo escuchamos. Porque lo escuchamos. Porque hay personas que hoy todavía dicen: mas en tu palabra, porque tú me lo mandas, echaré las redes. 2 cositas para que finalicemos. Hoy, Dios, que ha cumplido, que cumple y que cumplirá, es fiel y sigue haciendo pescas milagrosas. Tiene el poder para hacer eso. ¿Qué nos falta a nosotros? Y vuelvo y repito, no es porque haya un tema de merecimientos, sino porque sí hay unos requisitos que debemos hacer, unos pasos que dar de andar con Jesús, si queremos ser sorprendidos por Él. 2, tal vez la situación por la que estás pasando sea difícil. ¿Serán esas las aguas profundas? ¿Será que hoy tenemos que abandonar ciertas comodidades para arriesgarnos a ir a aguas más profundas y entonces allí en la intimidad con Jesús recibir esa orden, recibir esa palabra, recibir ese milagro? ¿Qué más me falta? Quiero dejarte este versículo, Lucas 5:5, lo acabamos de leer. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Hasta ahí Pedro está diciendo: eso pasa muchas veces, Señor, y no tenemos nada y bueno, ya nos vamos para la casa. ¿Te parece conocido eso? Monótono, hasta como con ciertos matices de aburrición. Pero aquí viene el cambio. Dice el verso 5: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Dónde ocurrió eso? Allá.
caminando con Jesús, alejándonos con Jesús de esos apegos. Y quiero dejártelo en la versión Reina Valera. Esa última parte, la respuesta de Simón termina diciendo: mas en tu palabra echaré la red. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios es fiel y quiere sorprendernos, no solamente brindarnos su ayuda, sino yo creo que ir más allá y sorprendernos. Padre, yo te doy gracias por esta noche, por tu palabra, Señor Dios, en donde nos invitas tan de frente, Señor, a que te escuchemos, a que reflexionemos sobre nuestro proceder, a que te escuchemos a ti, Jesús, y te sigamos a ti, Jesús. También nos has enseñado que hay algunas cosas que debemos dejar en nuestro corazón, que tú no nos llamaste a una vida sencillamente de cumplir reglas, sino que nos has llamado para que nos esforcemos y caminemos contigo, Jesús, y en ese proceso tú, Dios, nos vas a sorprender. En el nombre de Jesús yo te oro esta noche, Señor Dios, por oídos sensibles, por corazones sensibles a tu llamado, Señor, pero también por hombres y mujeres valientes que nos decidamos a caminar contigo, Señor Dios. Hay muchas cosas, hay muchos apegos, y en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Dios mío bendito, a dejar todas estas cosas. Primero muéstralas a nuestro corazón y luego, Dios mío bendito, ayúdanos a apartarlas de nosotros, Señor. No queremos ser perezosos, Señor, saber lo que tenemos que hacer y no querer hacerlo. No queremos ser negligentes, Señor Dios, no poniendo todo nuestro empeño en lo que hay que hacer. No queremos, Dios mío bendito, ser necios, sabiendo que los resultados que hemos obtenido no nos han llevado a lo que queremos, Señor Dios, y tampoco a lo que tú quieres, Dios. No queremos, Dios mío bendito, ser soberbios. Ayúdanos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu trabajando en nuestros corazones, porque todos anhelamos tu ayuda, Señor Dios, y que obres en nuestra vida. Te pido, Señor Dios Todopoderoso, que hables fuerte y claro a cada uno de los corazones. Tú conoces cada persona, tú conoces el día a día de cada uno de nosotros. Tú sabes nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros fracasos, pero también los anhelos, los deseos del corazón. Y ante todo, tú tienes unos planes para cada uno de nosotros, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Dios, yo te doy gracias por la palabra del día de hoy. Y te pido, Padre Celestial, porque nosotros seamos unas personas que no nos conformemos solamente con dejar de hacer aquello que tú nos dijiste. Es necesario, sí, Dios, es necesario ese tipo de obediencia. Es necesario la obediencia de hacer lo que tú nos dices que hagamos. Sí, Señor, eso es necesario y lo queremos hacer de todo corazón. Pero no queremos detenernos allí, Señor. Queremos caminar de tu mano, siguiendo tus pasos, Señor Dios mío bendito, siendo fortalecidos por ti para alcanzar esas hermosas promesas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, Señor. Amén y amén. Muy bien, qué tremendo esto. Saben que pasajes tan conocidos, pero Dios lo pone a uno en el corazón, estas cosas. Ay, yo no quiero para mí una vida religiosa, ni mucho menos aburrida, porque como los discípulos, ay, yo quiero una vida de aventuras y ser sorprendido por Jesús en mi vida. ¿Quieres eso para tu vida? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y sé que hoy hay personas que tal vez se conectaron por primera vez a la transmisión, o algunas otras veces ya lo has hecho, pero que hoy el Espíritu Santo colocó en tu corazón inquietud. ¿Cómo hago para eso? Para caminar con Jesús. ¿Cómo hago para que Jesús sobre mi vida? ¿Cómo hago para que sea sorprendido por Jesús? Ok. Todo comienza por una relación personal con Él. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay dos versículos en la Biblia que nos ayudan a entenderlo. El primero de ellos, Juan capítulo 1, verso 12, dice que a cuantos lo recibieron y creyeron en Él, en Jesús, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que la condición es creer y recibirlo. Creer en que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador. Pero también hay otro versículo que se encuentra en Romanos
también lo utilizó el pastor el domingo anterior, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y confiesas con tus labios, si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tus labios que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, hay algo que tengo que creer en mi corazón y como producto de eso lo tengo que declarar con mi voz. Así que es lo que vamos a hacer. Si tú estás interesado en una relación personal con Jesús, esta es la manera de establecerla. Entonces, cierra tus ojos, dispón tu corazón. Yo te voy a guiar en una oración y hazla con lo que te acabé de decir, creyendo en tu corazón, confesándola con tu boca. Di conmigo de la siguiente manera: Señor Jesucristo, hoy reconozco que he vivido mi vida alejado de ti. Reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco, Jesús, que tú eres Dios, el Hijo de Dios, que viniste a este mundo por amor a mí, que moriste en una cruz para el perdón de mis pecados, que con tu sangre me limpiaste y hoy soy una nueva persona, que resucitaste para darme a mí una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna a tu lado. Padre Celestial, gracias por escucharme y perdonarme. Señor Jesús, hoy te pido que seas mi Señor y mi Salvador personal. Y Espíritu Santo, hoy te pido que vengas a mi vida, que obres en mi corazón, que obres en mi mente, que obres en mi boca, que me guíes, que me dirijas, que me transformes en aquella persona que Dios dice que yo soy. En el nombre de Jesús hemos orado, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Como te dije, si hiciste esto creyendo en tu corazón y lo confesaste con tu boca, hoy haces parte de la nueva familia. De una nueva familia donde tenemos a nuestro Padre, que es el Dios Todopoderoso. ¿Qué sigue? Que lo escuches, que le obedezcas, y Él hará la parte de Él, porque Él es fiel. Bienvenido. Allí en la pantalla te estarán apareciendo un número, un correo, en fin, nuestros datos. Por favor, deja allí tu información personal. Estamos muy interesados en conocerte en la medida en que estos medios nos lo permiten. Estamos muy interesados en conocerte, enviarte una información para decirte cómo son estos primeros pasos en el cristianismo. Queremos ayudarte a que tú fortalezcas esa relación con Jesús y también que nos conozcas como iglesia. Así que, por favor, déjanos allí tu información.